Buen día, hermanos. El día de hoy vamos a dar una reflexión sobre el libro de Josué. En esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 15. Y bueno, realmente todo este capítulo realmente se basa en la entrega de las ciudades, en la entrega de las tierras, la distribución de las tierras por familia, o sea, por tribus. Y pues realmente aquí en este capítulo realmente nos menciona todas las ciudades a las que Dios de alguna manera prometió darles a los hijos de Judá. Y pues realmente vamos a basarnos en un versículo como tal, que es en el versículo 13, donde en el versículo 13 nos menciona la palabra de Dios, donde nos dice que Dios le dice a Moisés que le entregue una parte de la porción a Caleb, Caleb es el hijo de Jefune. Y bueno, pues realmente ahí en el capítulo 13, donde nos menciona la palabra de Dios, vamos a ver cómo Josué, cómo Dios le entrega esta parte de la porción o esta parte de la tierra a Caleb. Y vamos a ver por qué a Caleb. Y si nos vamos nosotros me voy a ir un poquito más atrás al capítulo 14, en el versículo 5, donde nos menciona que realmente ellos, tanto Moisés como Josué, pues ellos realmente dieron la distribución tal y como se los había indicado Dios, exactamente como ellos se los había indicado. Y ahí en el versículo en el versículo 5 del capítulo 14, pues realmente Josué no cambió ninguna palabra, así que ninguna de sus palabras cambió, siguió exactamente al pie de la letra lo que Dios les había indicado para la distribución de la tierra. Y a veces, hermanos, pues nosotros nos conformamos a veces con hacer casi bien las cosas, pero a veces nosotros solamente hacemos las cosas cuando de alguna manera por decirlo así, nos conviene la palabra nos predican o que de alguna manera nos dan palabra que a veces nos conviene, ¿no? De alguna manera, y de esa forma nosotros la transferimos a nuestra vida. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros nos dan palabra y de alguna manera no nos conviene o no nos parece? Una palabra que a lo mejor se nos hace muy difícil comprender o que nos hace muy difícil de alguna manera aplicarlo a nuestras vidas. Ahí es donde realmente nosotros debemos de alguna manera seguir al pie de la letra lo que nos indica la palabra de Dios, o en este caso lo que nos indica Dios, porque pues realmente Dios lo que busca actualmente, o yo creo que todos los días lo que busca Dios son personas que realmente sigan a Dios, que realmente obedezcan su palabra, que obedezcan realmente esas indicaciones que Dios nos da, y que realmente esto, pues para Dios sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros del día al día, ya sea en nuestro trabajo, sea en cualquier lugar donde nosotros estemos, pero realmente nosotros debemos de obedecer a Dios en cualquier situación. Y como lo mencioné hace ratito, pues realmente a veces cuando la palabra no nos conviene o no nos gusta, pues de alguna manera tenemos nosotros que aceptarla y de alguna manera llevarla a cabo en nuestras vidas. Creo que es lo más importante, ¿no? Llevarla y aplicarla en nuestras vidas. También vamos a ver cómo Caleb o por qué realmente Dios le da esta parte de esta tierra, esta porción de esta tierra donde Dios le da la ciudad de Hebrón. Y pues realmente en el capítulo 7, del 6 al 9, en el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 9, pues ahí realmente vamos a ver cómo Caleb de alguna manera siempre fue fiel, porque sabemos que Caleb de alguna manera él fue enviado como espía para revisar aquella tierra prometida que Dios les había dado, y que realmente pues fue en un grupo de espías, ¿no? Entonces Caleb fue uno de ellos, y a pesar de que Caleb cuando fue a ver esas tierras, pues realmente él se sorprendió porque se sorprendió porque vio a gentes o personas gigantes
y pues realmente pues él de alguna manera pensó que iba a ser muy difícil conquistar esas tierras, pero sabemos que Dios pues estuvo con él y él sabía que Dios iba a estar con él para conquistar esas tierras y por esa razón pues Dios le dio esas tierras, le dio la tierra de Hebrón y la tierra de Debir. ¿Y por qué? Porque pues Caleb, así como lo menciona también en el capítulo 14, versículo 24, también ahí nos menciona que a causa de la fe que tuvo Caleb a Dios, a pesar de todo lo que él vio en esa ciudad, pues realmente él siguió siendo fiel a Dios y creo que esa fue una de los motivos o de las razones importantes por qué Dios le dio estas tierras a Caleb. E inclusive también lo podemos mencionar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, del 34 al 36, donde también nos menciona que realmente Caleb cómo fue fiel a Dios. Entonces, hermanos, pues yo creo que algo importante también que quisiera comentarles es que Caleb cuando fue en el grupo de espías, él tenía 40 años y él se esperó, fíjense, él se esperó 45 años después cuando ya Dios le entregó estas ciudades. Entonces, yo creo que lo más importante, hermanos, que debemos de tener en las vidas de cada uno de nosotros es tener, de alguna manera, ser fieles a Dios, sea lo que pase, en la situación que estemos, sea un problema económico, sea un problema moral inclusive, yo creo que vamos a estar con Dios, más bien Dios va a estar con nosotros y es lo principal que debemos de tener en nuestro corazón porque Dios siempre va a estar con nosotros y así como Caleb, creo que como lo dice, él llegó a ver gigantes, personas gigantes y de alguna manera yo creo que él se espantó. Pero creo que yo lo relaciono con situaciones difíciles que a lo mejor en nuestras vidas vamos pasando y yo creo que ahí es donde nosotros debemos ser fuertes. ¿Por qué? Porque creo que lo importante es que saber que Dios está con nosotros en cualquier situación. Entonces, hermanos, pues yo les invito a que seamos fieles a Dios y sabemos que en cualquier situación que estemos, siempre Dios va a estar con nosotros.